3. Si Amanda hubiera preguntado a Lizzie dónde estaban guardadas las cosas del rincón de los recuerdos de Scott, es decir, los galardones, las placas y objetos por el estilo, Lizzie habría mentido, algo que se le daba razonablemente bien para ser una persona que ejercía poco, y contestado que en un guardamuebles de Mechanic Falls. Sin embargo, Amanda no se lo preguntó, sino que se limitó a hojear su cuaderno de forma más ostensible, aún a buen seguro, para conseguir que su hermana menor sacara a colación el tema con la pregunta apropiada. Pero Lizzie no preguntó. Estaba pensando en lo vacío que estaba aquel rincón, lo vacío y lo poco interesante que resultaba una vez desaparecidos tantos recuerdos de Scott, o bien destruidos, igual que había destruido la pantalla del ordenador, o bien demasiado rasgados y abollados para mostrarlos. Semejante exposición suscitaría más preguntas de las que jamás sería capaz de responder. Por fin Amanda dio su brazo a torcer y abrió el cuaderno. «Mira esto», le dijo. «Solo míralo». Amanda le mostró la primera página, escrito sobre las líneas azules apretujadas desde la espiral de la izquierda hasta el margen derecho, como un mensaje cifrado de uno de esos indigentes locos con los que siempre te tropiezas en Nueva York, porque ya no hay suficiente dinero para sostener las instituciones psiquiátricas, pensó Lizzie fatigada. Se veían números, casi todos ellos rodeados por círculos, aunque algunos encerrados en cuadrados. Amanda volvió la hoja, y Lizzie vio otras 2 páginas llenas de números, que se detenían hacia la mitad de la tercera página. Por lo visto, el último era el 846. Amanda se había comportado de un modo estrafalario desde el momento de su llegada. Quizá tan solo se debía al tiempo opresivo y lúgubre, aunque más probablemente guardaba relación con la repentina ausencia de su novio. Si Amanda estaba a punto de sumirse en otra de sus tempestades emocionales porque Charlie Correview la había dejado. Lizzie suponía que más le valía abrocharse el cinturón. Nunca había apreciado ni confiado en Correview, por muy banquero que fuera. Era imposible confiar en alguien después de enterarse en la feria de primavera de la biblioteca que los tipos de Metal Tiger lo llamaban pedorro. ¿Qué clase de mote era ese para un banquero? ¿Qué diantre significaba? Y sin duda debía de saber que Amanda había sufrido problemas psíquicos en el pasado. ¿Lizzie?, la llamó Amanda con el ceño muy fruncido. «Perdona», se disculpó esta. Se me ha ido la cabeza un momento». «Te pasa a menudo», observó su hermano. «Creo que eso lo has adoptado de Scott. Mira, Lizzie, he contado todas sus revistas, diarios y cosas académicas, todo lo que está apilado contra la pared». Lizzie sintió como si entendiera a la perfección a dónde quería ir a parar su hermana. «He escrito los números muy flojito en lápiz», prosiguió Amanda, «siempre y cuando estabas de espaldas o en otro sitio, porque creía que si me veías me hubieras pedido que lo dejara». «No lo habría hecho», aseguró Lizzie al tiempo que cogía el cuadernillo, flácido por el sudor de su dueña. «¡846! ¡Son muchos!». Y sabía que las publicaciones apiladas contra la pared no pertenecían a la clase que ella habría leído o tenido en casa. Revistas femeninas tales como Oh, Good Housekeeping o Miss, sino más bien revistas como Little Sweeney Review, Glimmer Train, Open City y otras con títulos ininteligibles como Pisquia. «De hecho, hay bastantes más», puntualizó Amanda mientras señalaba con el pulgar los montones de libros y revistas. Al echarles un buen vistazo, Lizzie advirtió que su hermana tenía razón. Había muchos más de 840 y pico, sin duda. «Casi 3000 en total, y no tengo ni idea de dónde los guardarás ni de quién podría quererlos». «No, 846 solo es el número de los que tienen fotos de ti». Amanda pronunció aquellas palabras con torpeza que, en un principio, Lizzie no entendió su significado. Sin embargo, cuando por fin lo comprendió, quedó encantada. La idea de que existiera un archivo fotográfico tan inesperado, un fondo oculto del tiempo que había pasado con Scott, jamás se le había pasado por la cabeza.
pero en cuanto se puso a pensar en ello, le pareció que tenía todo el sentido del mundo. Había estado casado más de 25 años, durante los cuales Scott había sido un viajero inveterado e inquieto. Participaba en lecturas, daba conferencias y surcaba el país sin apenas descanso entre un libro y el siguiente, visitando hasta 90 universidades al año y sin perder jamás comba en su torrente, en apariencia inagotable de relatos cortos. Ilicio lo acompañaba en casi todas aquellas expediciones. ¿En cuántas habitaciones de hotel habría aplicado la pequeña plancha sueca de viaje en su traje, mientras la televisión mascullaba salmos de tertulia en su lado de la habitación? Y en el de Scott, la máquina de escribir martilleaba, en los primeros tiempos de su matrimonio, o el ordenador portátil susurraba, en los últimos. Con su marido inclinado sobre uno de los dos aparatos, con un mechón de cabello caído sobre la frente, Manda la observaba con expresión huraña. A todas luces disgustaba por su reacción. Las publicaciones rodeadas con un círculo, más de 600, son las que contienen pies de foto poco halagüeños para ti. ¿En serio?, murmuró Lizzie perpleja. Te lo enseñaré. Amanda consultó el cuaderno, se acercó a la montaña de papel que discurría por la pared entera, estudió de nuevo sus notas y eligió 2 volúmenes. Uno era una publicación bianual de tapa dura y aspecto caro del campus de Lexington de la Universidad de Kentucky. El otro, una revista de formato pequeño, parecía obra de un grupo de estudiantes y se titulaba Empujapellejos, la clase de nombre que los estudiantes de filología inventaban para resultar ingeniosos, pero que no significara nada en absoluto. ¡Ábrelos, ábrelos!, la instó Amanda al tiempo que se los ponía en las manos. Lizzie percibió la fragancia penetrante y acre del sudor de su hermana. Las páginas correspondientes están señaladas con lengüetas de papel. ¿Lo ves? Lengüetas de papel. La expresión que empleaba su madre para referirse a los pedacitos de papel. Lizzie abrió el bioanuario por la página señalada. La fotografía que los mostraba a Scott y a ella era excelente y aparecía impresa en óptima calidad. Scott se acercaba a una tarima mientras ella permanecía de pie a su espalda aplaudiendo. A sus pies, el público también aplaudía. La imagen publicada en Empujapellejos no era ni de lejos tan buena. Los puntos de resolución eran tan grandes como marcas de lápiz romo. Ni en el papel se veían a las claras las astillas de madera. Pero al verla, le dieron ganas de llorar. En la fotografía, Scott estaba entrando en una especie de sótano penumbroso y abarrotado de gente. En su rostro se pintaba la clásica sonrisa radiante de Scott que indicaba lo a gusto que se sentía en aquel lugar. Ella caminaba 1 o 2 pasos por detrás de él, con la sonrisa visible gracias a lo que sin duda debían de ser las luces finales de un potente flash. Incluso alcanzó a adivinar la blusa que llevaba, aquella prenda azul de Anne Klein con la original raya vertical roja en el costado izquierdo. La prenda inferior quedaba oculta entre las sombras, y Lizzie no recordaba aquella velada en absoluto, pero sabía que se trataba de vaqueros. Cuando salía de noche siempre se ponía vaqueros desteñidos. El pie de foto rezaba así: la leyenda viva de Scott Landon, acompañado por una chica. Visitó el mes pasado el club de Stanlack 17 de la Universidad de Vermont. Landon se quedó hasta la última hora, leyendo, bailando, divirtiéndose. El tío se lo monta de miedo. Sí, señor, el tío se lo montaba de miedo. De eso podía dar fe Lizzie. Echó un vistazo a todas las demás publicaciones periódicas, de repente abrumada por los tesoros que podía llegar a descubrir en ellas, y comprendió que Amanda había conseguido hacerle daño al fin de cuentas. Le había infligido una herida que tal vez sangrará durante mucho tiempo. ¿Era Scott el único que había conocido los lugares oscuros? Los lugares oscuros y sucios donde uno se encontraba tan solo, envuelto en un silencio aterrador. Tal vez Lizzie no los conociera del todo, pero sabía lo suficiente. Desde luego, sabía que Scott era un hombre atormentado, que nunca se miraba en el espejo, en ninguna superficie reflectante si podía evitarlo, en cuanto se ponía el sol. Y ella lo había amado a pesar de todo, porque el tío había sabido montárselo de miedo. Pero ya no se lo montaba de miedo. El tío ya no se lo montaba de ninguna manera.
como solía decirse, y a su vez, la vida de Lizzie había entrado en una nueva fase, una fase solitaria, y ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Aquella expresión le produjo un estremecimiento y le hizo pensar en ciertas cosas. La cortina violeta, la cosa con el costado moteado, en las que más valía no pensar, de modo que las desterró de su mente. Me alegro de que hayas encontrado esas fotos, aseguró Amanda con calidez. Eres una muy buena hermana mayor, ¿lo sabías? Y tal como Lizzie deseaba, aunque no osaba esperarlo, sus palabras cortaron en seco la actitud altiva y a un tiempo nerviosa de Amanda. Lanzó una mirada dubitativa a Lizzie, al parecer buscando indicios de insinceridad que no encontró. Poco a poco se relajó hasta quedar reducida a una Amanda más soportable y fácil de manejar. Recuperó el cuaderno de manos de su hermana y se lo quedó mirando con el ceño fruncido, como si no supiera ciencia cierta de dónde había salido. Considerando la naturaleza obsesiva de los números, Lizzie se dijo que tal vez aquel era un gran paso en la dirección correcta. De repente, Amanda sintió como si acabara de recordar algo que de entrada no debería habérsele olvidado. En las que no están marcadas con un círculo, al menos ponen tu nombre. Lisa Landon, una persona de carne y hueso. Por último, pero no por ello menos importante, verás que he encuadrado algunos números. Corresponden a las fotografías en las que sales sola, exclamó con una mirada impresionante, casi formidable. Sin duda querrás verlas. Por supuesto. Lizzie intentó conferir a su respuesta el entusiasmo debido, aunque en realidad no se le ocurría ninguna razón por la que pudiera interesarse lo más mínimo. Mirar fotos de ella sola procedentes de esa época demasiado breve en la que había tenido un buen hombre, un Noin Cook que se lo montaba de miedo, con quien pasar los días y las noches. Alzó la vista hacia las desordenadas montañas y colinas de publicaciones periódicas de todos los tamaños y formas, imaginando lo que significaría revisarlas pila a pila, una por una, sentada con las piernas cruzadas en el suelo del rincón de los recuerdos, donde si no, desenterrando aquellas imágenes de ella y de Scott, y las que tanto enfurecían a Amanda, donde siempre se vería caminando detrás de Scott, alzando la mirada para verlo. Si los demás aplaudían, ella aplaudiría. En su rostro se pintaría una expresión reservada, casi inmesurable, que tan solo revelaría una tensión cortés. Su rostro decía, no me aburre. Su rostro decía, no me exalta. Su rostro decía, no me autoinmolo por él, ni por mí. Mentira, mentira, mentira. Su rostro decía, todo sigue igual. Amanda detestaba aquellas fotografías. Al verlas, veía a su hermana empequeñecida, achantada. Veía a su hermana identificada en ocasiones como señora Landon, a veces como señora de Scott Landon, y a veces, y eso era lo más duro, no identificada en absoluto. Denigrado el calificativo de una chica, a los ojos de Amanda debía de ser una especie de asesinato. ¿Mandy? Amanda se volvió hacia ella. La luz era despiadada, y Lizzie recordó con un sobresalto brutal que Amanda cumpliría los 70 aquel otoño. ¡70! En aquel momento, Lizzie se sorprendió pensando en aquello que había atormentado a su esposo durante innumerables noches de insomnio. Algo que los Woodbury de este mundo jamás llegarían a saber a poco de que ella pudiera evitarlo. Algo tremendamente turbio, algo que veían con gran claridad los pacientes de cáncer al mirar los frascos analgésicos vacíos, y era que no habría más hasta el día siguiente. Está muy cerca, cariño. No alcanzo a verlo, pero lo oigo comer. Cállate, Scott. No sé de qué me hablas. ¿Lizzie? Preguntó Amanda. ¿Decías algo? Solo mascullaba entre dientes, replicó Lizzie, intentando esbozar una sonrisa. ¿Hablabas con Scott? Lizzie dejó de intentar sonreír. Supongo que sí. Aún lo hago a veces. Qué locura, ¿eh? A mí no me lo parece.
Si a ti te funciona, lo que me parece una locura es lo que no funciona. Y créeme, sé lo que me digo. Tengo cierta experiencia. ¿A que sí? Manda. Pero Manda le había dado la espalda para mirar los montones de diarios, anuarios y revistas estudiantiles. Al cabo de unos instantes se volvió de nuevo hacia Lizzie con una sonrisa incierta. ¿Lo he hecho bien, Lizzie? Solo quería ayudar un poco. Lizzie le cogió una mano y se la oprimió con suavidad. Lo has hecho estupendamente. ¿Qué tal si nos vamos? Echemos a suerte quién se ducha primero.